Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 104, 105, 106, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 5, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 104. El ataque de los gigantes. Los preparativos se completaron bastante rápido y los guerreros se reunieron en el centro del pueblo en menos de una hora. Los otros líderes del clan que habían estado visitando el pueblo estaban acompañados por sus propios asistentes, al igual que Ein, y esos guerreros se habían sumado a esta gran cacería. Había un total de 150 guerreros. Casi todos montamos una montura de dragón mientras nos dirigíamos hacia el pueblo atacado por los gigantes. La carga resultante hacía temblar la tierra a nuestro paso. Como no tenía idea de hacia dónde íbamos, simplemente seguí detrás de la multitud. El horizonte se extendía ante nosotros, había suaves colinas y ondulantes llanuras a nuestro alrededor. Había pasado una hora desde que salimos del pueblo. Ariane a veces se quejaba de que su trasero dolía y de vez en cuando se ponía de pie mientras cabalgábamos, una acción que me causó una gran inquietud incluso antes de que comenzara la batalla. Ariane Dono, sabes que podrías caerte así, ¿no? Cuando miré hacia atrás y dije que Ariane alzó una ceja blanca como la nieve antes de hablar. Ark, ¿por qué no tomamos un descanso? Mi trasero está en su límite, a pesar de que los movimientos de la montura del dragón causaron muchos rebotes en el área del pecho de Ariane, la persona misma no parecía que cayera pronto. Cuando me di cuenta de que mis ojos se habían desviado, comencé a gemir. Si fuéramos los únicos en detenernos a descansar, estaríamos varados en el medio de la nada. No estábamos en una situación en la que pudiera decir casualmente tomemos un breve descanso. Los que nos rodean fueron impulsados por el deseo de vengar a sus hermanos caídos y estaban acostumbrados a largos paseos, por lo que ninguno de ellos estaba agotado como Ariane. Chiome, a diferencia de Ariane, no mostraba signos de incomodidad, como si estuviera acostumbrada a largas sesiones de equitación. O eso o ella era tan ligera que simplemente no se veía tan afectada. Mientras estaba preocupado con mi debate sobre qué hacer, Ponta comenzó a sacudir rápidamente la cola. Kyun. Kyun. Cuando Ponta comenzó a golpear la parte superior de mi cabeza y llorar, me concentré en lo que tenía enfrente. La aldea de la tribu tigre se sentó en lo alto de una suave colina frente a nosotros. Al mismo tiempo, una gigantesca figura humanoide lentamente apareció a la vista. El gigante estaba empujando un cadáver aplastado, que había estado sosteniendo en sus manos, en la boca abierta de su pecho. Bastardo. La sed de sangre de los guerreros se elevó al ver la horripilante escena. Sin embargo, los gigantes finalmente se dieron cuenta de nuestro enfoque fuerte y señalaron a los demás. Boa. Gaka Agua. Si bien era imposible entender al gigante negro, agarró su martillo de piedra y dejó escapar un rugido bestial cuando comenzó a cargar hacia nosotros. En respuesta, algunos de los otros gigantes que aparentemente se habían reunido en el pueblo llegaron corriendo con sus armas en la mano. Sin embargo, incluido el que vimos primero, solo había 5 gigantes en total. Pude ver otros 5 gigantes dentro de la aldea, pero parecía que estaban demasiado ocupados buscando algo. El joven había dicho que al menos 30 gigantes habían atacado la aldea. Los líderes notaron esto inmediatamente y comenzaron a buscar a los gigantes desaparecidos. No había muchos obstáculos en medio de las llanuras, por lo que no había muchos lugares donde pudieras esconder a 20 gigantes. El líder en funciones de esta expedición, era consciente de esto y decidió centrarse en los enemigos que tenía enfrente. Levantó su arma en el aire y apuntó a los gigantes que se acercaban. Los guerreros de los alrededores soltaron un grito de batalla en auge y blandieron su arma. El grito de los miembros de la tribu del tigre combinado con el rugido del dragón se amontona para crear un espectáculo intimidante. Cuando pasaron junto al gigante líder, los guerreros atacaron las piernas de la criatura. Los sonidos sordos de una colisión y de huesos rotos se superponían entre sí cuando el gigante aplastaba el suelo con sus armas. Los guerreros que estaban al alcance del ataque quedaron impresionados mientras sufrían heridas graves. Sin embargo, vi a un gigante cayendo al suelo, lo que significa que lograron hacerle un daño significativo. Los guerreros se apiñaron en el gigante caído y desataron una ráfaga de ataques hasta que murió. Había suficientes guerreros aquí para hacer frente a los 5 gigantes. Antes de que los gigantes restantes puedan entrar en la batalla, resolveré esto instantáneamente con un hechizo mágico. Cuando paré a mi montura de dragón para lanzar mi hechizo, Ariane suspiró y saltó de la silla. Una vez que estuvo fuera de la silla de montar, comenzó a fruncir el ceño y masajearse el trasero.
El dolor en su trasero debe haber sido extenso. Le di las riendas a Chiome, bajé y escaneé la zona. Tenía la intención de usar una bestia convocar como lo hice contra la Hidra hace un tiempo. Si bien podría haber usado un hechizo de área de efecto, la gente aún podría estar viva y escondida en la aldea. Aprendí en Leibniz que una bestia invocada atacó automáticamente al enemigo, sin importar el entorno. No había forma de saber qué pasaría si se convocaba a una bestia orientada al combate, pero una que sirviera de apoyo debería estar bien, probablemente. Ariane Dono, voy a matar a los gigantes cerca de la aldea, espera aquí un momento. ¿Qué? Les dije lo que estaba a punto de hacer antes de tomar mi posición de convocación. Una gran formación mágica brillante apareció en el suelo frente a mí cuando comencé a imaginar a la bestia que quería invocar. Lo que estaba tratando de invocar era una criatura que rara vez usaba en el juego y me costaba recordarlo. Está en la punta de mi lengua si no me equivoco, fue una invocación de bajo nivel con habilidades de buff. Mantuve la formación mágica en espera mientras buscaba en mi memoria. Sin embargo, lo único que se me vino a la mente fueron llamadas de alto nivel cuando mis pensamientos empezaron a maravillarse. Ariane me llamó mientras estaba en este estado. ¿Qué segundo arc? ¿Que la misma magia que envía a los gigantes descontrolados, no? Ella debe haber recordado cuando mi convocatoria colapsó esa iglesia y estaba preocupado de que le suceda lo mismo al pueblo de aquí. Solo porque tiendo a olvidar cosas inconvenientes, no significa que me olvide de eso. Bueno, estaba luchando con este hechizo así que podría haber sido mejor usar una invocación diferente aquí. Justo cuando estaba por decirle eso, una figura sombría apareció detrás de Ariane y corrió hacia nosotros con increíble velocidad. Ariane notó la sed de sangre que la figura estaba emitiendo y comenzó a mirar hacia atrás, pero la figura era más rápida y logró sacar una daga de su manga y arrojarla antes de que pudiera reaccionar, así que la empujé a un lado. Lo siguiente que me di cuenta fue que la hoja de la daga se deslizó entre uno de los espacios de la visera de mi casco. El ataque sorpresa rompió mi concentración e hizo que la formación de convocación desapareciera. Ponta normalmente se habría envuelto alrededor de mi cuello en una pelea, pero ella todavía estaba en mi casco cuando el enemigo atacó, por lo que huyó. Ponta creó un ciclón en miniatura con su magia y voló sobre mi cabeza para escapar del ataque sorpresa. El viento que levantó el ciclón logró hacer crujir la capucha y la capa de mi atacante. ¡No! Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Reconociendo la oportunidad, me preparé para lanzar un puñetazo completo contra mi atacante mientras blandía una espada. Sin embargo, el enemigo lo notó y se retiró. Arco. Ariane se sorprendió cuando repentinamente la empujé y grité mi nombre cuando me vio sacando la daga. Hice un gesto con la mano para hacerle saber que estaba bien. Ariane quedó momentáneamente estupefacta por mi gesto, antes de que las mejillas color lila se pusieran de un leve tono rojizo cuando recordó el contenido de mi armadura. Probablemente estaba avergonzada porque se olvidó de eso. Sin embargo, eso hubiera sido un golpe fatal si no hubiera estado en mi forma esquelética. Las cavidades de mi cráneo estaban totalmente vacías, y el atacante inmediatamente notó mi inexistente reacción al ataque. Para cuando me agarré el puño, ya había comenzado a retroceder. Ojos rojos se asomaron por debajo de la capucha del enemigo mientras sacaban dos dagas más de sus mangas. No. Arco. Ariane comprendió la situación instantáneamente pero comenzó a fruncir el ceño cuando intentó ponerse de pie. Podría haber sido un error presionarla. Su trasero ya había sufrido esa sesión de equitación. Sería un inconveniente si no pudiera moverse correctamente. De todos nosotros, Ariane estaría en mayor peligro si sus movimientos se vean afectados. Incluso un aficionado como yo podría entender eso. Para colmo, estaba descalzo frente a un oponente armado. Dejé mi espada y mi escudo atados a la montura del dragón mientras evocaba el hechizo de invocación. Los miembros de la tribu del tigre seguían luchando a una buena distancia, y todo lo que pude hacer fue darme cuenta de lo descuidado que había sido. Los sonidos metálicos resonaron repetidamente a través del área cuando el enemigo atacó mi armadura. Si bien sus movimientos fueron rápidos, sus ataques no tuvieron ningún efecto. Como estaba cubierto con una armadura de cuerpo completo, el enemigo no podía determinar qué había debajo y evitaban ataques letales debido a lo que había sucedido antes. En otras palabras, era mi mejor oportunidad para atacar. Puse todo mi peso detrás de un golpe directo.
El aire mismo vibró cuando el enemigo esquivó mi puño por un pelo, pero fue arrastrado hacia atrás por el efecto de vacío que siguió al golpe. Cuando intenté capitalizar la apertura y dar el golpe final, el enemigo pateó el aire para recuperar su postura y logró rodearme. No esperaba pelear con el cocinero del sombrero de paja aquí. Sus 2 cuchillas se cerraron en mi cuello como un par de visillos. Incluso si yo fuera solo un esqueleto, no había forma de saber qué pasaría si me cortaban la cabeza. Todo se reducía a si el ataque del enemigo podía o no superar la durabilidad de mis huesos. En el momento en que sentí que el borde de los enemigos me dañaba el cuello, escuché el sonido del metal colisionar detrás de mí mientras el enemigo pateaba el aire para esquivar algo. Arctono, ¿estás bien? Chiyo-me corrió a mi lado mientras hablaba. Sí, lograste salvarme, Chiyo-me Dono. Gracias. A pesar de que mi cuerpo esquelético no podía salir con sudor frío, respiré aliviado mientras palmeaba mi cuello para confirmar que todavía estaba bien conectado. El enemigo aprovechó la oportunidad para revisar sus dagas. El ataque de Chiyo-me había logrado hacer un gran agujero en el capó de nuestro atacante. Finalmente pudimos ver la cara del enemigo cuando una ráfaga de viento hizo volar los restos de la capucha. Las orejas de gato negro estaban sobre su cabeza y sus ojos rojos contrastaban con su pálida piel, obviamente era un hombre bestia. No podía decirlo porque su cola todavía estaba escondida debajo de su capa, pero parecía ser de la misma tribu de gatos que Chiyo-me. Chiyo-me, que normalmente nunca mostró sus emociones, dejó escapar un grito demacrado cuando vio la cara del enemigo. Sasuke, Onisan. Su voz temblorosa y su expresión de asombro lo decía todo. El nombre que ella habló pertenece a un miembro principal de los 6 grandes ninjas de Blade Clan. Si el enemigo era uno de los 6 grandes ninjas, ¿por qué estaba en este continente y qué estaba haciendo allí? Hubo demasiados factores desconocidos en esta situación. La emoción en la cara de Chiyo-me cuando llamó ese nombre, no había duda de que el enemigo era el verdadero negocio y no una especie de impostor. Sasuke. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Sasuke entrecerró sus ojos rojos y levantó sus dagas cuando Chiyo-me le gritó. No hubo vacilación en sus acciones, como si la voz de Chiyo-me ni siquiera lo hubiera alcanzado. Sin embargo, la pelea con Sasuke no continuó. Guau. Chiao-aoa. Los gigantes restantes que habían estado vagando por la aldea blandían sus armas de piedra y se dirigían directamente hacia nosotros. Los miembros de la tribu del tigre que habían estado atacando hacia la aldea se dispersaron cuando los gigantes de repente corrieron hacia mi grupo, completamente ignorados por los gigantes. Sasuke echó un vistazo al comportamiento excéntrico de los gigantes antes de correr en dirección opuesta a los gigantes. Chiyo-me inmediatamente persiguió a Sasuke mientras lo llamaba. Espere. Sasuke Onisan. ¿Por qué estás haciendo esto? Desafortunadamente, Sasuke fue más rápido que Chiyo-me y la distancia entre ellos solo se ensanchó. La agitación en su corazón era tan grande que la normalmente elegante Grass se tropezó con sus propios pies y se cayó. Ariane corrió hacia Chiyo-me para ayudarla a levantarse. El rostro de Chiyo-me se puso pálido de preocupación cuando Ariane intentó hablarle. Chiyo-me-chan, esa persona Sasuke es. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sin embargo, Chiyo-me negó fieramente con la cabeza como si estuviera tratando de evitar que las palabras llegaran a ella. Su comportamiento indicó que algo definitivamente estaba mal. El suelo comenzó a retumbar cuando los miré y me di cuenta de que este lugar estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Vi que los gigantes cambiaban repentinamente de dirección. Los gigantes se dirigían en la dirección en la que Sasuke se había escapado. Siguieron a Sasuke como si fuera lo más natural. A pesar de haber tantos tribus de tigres cerca de ellos, hicieron un cambio repentino y persiguieron a Sasuke. Era como si el gigante hubiera estado buscando en la aldea a Sasuke desde el principio. ¿Qué sucede? Mis dudas fueron eclipsadas por el ruido de las tribus tigre que se aproximaban. Con un grito de batalla, persiguieron a los gigantes. Capítulo 105. Persona no muerta. Las llanuras de Kuana, en un pueblo destruido que pertenece a la tribu del tigre. La reciente aparición de los gigantes del bosque negro ha resultado en la destrucción de muchas aldeas, parece. Había escuchado un poco de noticias de los guerreros que habían enterrado a los 5 gigantes muertos. No se habían encontrado sobrevivientes cuando los guerreros registraron los restos del pueblo. Las expresiones pensativas en sus caras mostraron que no había esperanza. Al menos 10 gigantes habían atacado este pequeño pueblo. A partir de este momento, el joven que había llegado al pueblo principal del clan Ena fue el único superviviente.
Las llamas de venganza que residían en los ojos de los guerreros mientras luchaban contra los gigantes desaparecieron cuando vieron la villa completamente devastada. Si bien podría tratar de revivirlos, la magia no funcionaría en aquellos que perdieron la cabeza o cuyos cuerpos estaban en el estómago de un gigante. Era algo que había aprendido cuando revivía un grupo de personas que habían sido asesinados por bandidos. La atmósfera sombría que dejó tras este incidente también afectó a Chiome, ya que ella se sentó con una mirada deprimida en su rostro. Ella había permanecido en silencio desde que Sasuke huyó. Aunque para empezar no era el tipo locuaz, había algo diferente acerca de su silencio actual. Ariane tampoco sabía qué decirle y simplemente desvió la mirada. Traté de llamarla en mi tono habitual lo mejor que pude. Ariane Dono, ¿tus piernas y caderas están bien? Ariane era consciente de mi intención y trató de hacer una expresión alegre mientras asentía. Estoy bien, mis piernas y cadera ya se han recuperado. Gracias, Ark. Se frotó un poco la cintura mientras respondía. Para ser sincero, sus caderas no eran el problema, pero decirle a una mujer en la cara que su culo había estado dolido porque ella había pasado demasiado tiempo en la silla de montar obviamente no era algo que uno nunca debería hacer. Ahora no era el momento adecuado para bromear sobre estas cosas. Aún así, no pensé que la magia de recuperación sería efectiva en las colillas doloridas. Mientras aplique magia curativa, montar la montura de dragón no debería ser un problema. Mientras estaba considerando esto, el líder del clan Ena y varias otras tribus tigreas caminaron hacia mí. Aquellos que siguieron detrás de Ou deben ser los otros líderes del clan ya que usaron armadura más lujosa que los guerreros regulares y fueron más físicamente intimidantes. Cuando Ou estaba justo frente a mí, sus ojos se enfocaron inmediatamente en Chiome mientras me hacía una pregunta en tono serio. Ark Dono, dijiste que tu amigo de la tribu de los gatos era del continente norte, ¿correcto? Asentí con la cabeza mientras estaba confundido sobre por qué me estaba haciendo la pregunta. La mitad de los gigantes que atacaron el pueblo persiguieron a la persona del gato cuando apareció. A pesar de que había sido una pelea caótica, la gente nos había notado. Los gigantes estaban persiguiendo a esa persona. Fue esa persona la que causó que los gigantes atacaran nuestras aldeas. Ou luego habló con abierta hostilidad y ya podía decir a dónde se dirigía con esta línea de preguntas, pero me quedé pensando por qué les preguntó en primer lugar. No trates de inventar excusas. Esa chica ahí. Ella está familiarizada con esa persona. Mis hombres vieron a los dos hablando. Uno de los hombres que Ou trajo comenzó a presionar a Chiome para obtener información. Ellos dieron testimonio de ese intercambio. Sin embargo, no dije nada ya que nos presionaron, sin importar lo que dije, no marcaría una gran diferencia. Antes de que el líder del clan Joteak pudiera alcanzar a Chiome, Ariane se adelantó para protegerla. El líder del clan era alto, incluso para una tribu de tigres, y tenía un físico impresionante, pero la mirada de Ariane y las llamas que emanaban de su cuerpo lo mantuvieron a raya. Aunque los miembros de la tribu tigre y los hombres bestia normales no podían ver los espíritus que flotaban alrededor de su cuerpo, se les erizó el cabello al sentir el espíritu de lucha que ella proyectaba. El líder del clan contuvo la respiración cuando Ariane comenzó a hablar. Es verdad que los dos se conocen, pero ya no es su aliado. Los hombros de Chiome se desplomaron cuando escuchó a Ariane. Sin embargo, la cabeza del clan no entendió lo que estaba diciendo y alzó la voz nuevamente. ¿Cómo podemos confiar en lo que dices? ¿Por qué deberíamos siquiera confiar en extraños con nuestra guerra? Los ojos de las tribus tigres circundantes atravesaron a mi grupo cuando lo oyeron. La situación con los gigantes había sido urgente y Ou no había tenido tiempo de explicar por qué habíamos venido. Mientras que Ein y los de Urira conocían nuestras circunstancias, la mayoría de los guerreros todavía estaban en la oscuridad. Los ojos de Ariane estaban fijos en la multitud mientras tomaba su decisión. La persona que apareció allí fue no muerto. Lo que ella dijo fue nuevo para mí. Los líderes del clan también se sorprendieron por su revelación y comenzaron a mirar hacia adelante y hacia atrás. La mayoría de los guerreros de los alrededores quedaron confundidos. En función de sus reacciones y de los fragmentos de conversación que recogí, la tribu de los tigres no estaba familiarizada con el concepto de ser no muerto. Ariane comenzó a explicarse más cuando vio cómo estaban reaccionando. Parece que no aparecen en estas llanuras, pero los muertos vivientes son los muertos que se levantan y deambulan. Los elfos como yo son capaces de detectar las impurezas que se adhieren a ellos. Dio una breve explicación mientras sus ojos dorados escudriñaban a la multitud para medir sus reacciones. Los ojos élficos tenían la capacidad de ver espíritus que eran invisibles para los humanos. Cuando Sasuke apareció, debe haber visto las impurezas no muertas saliendo de él.
Chiyome no habría podido ver esas impurezas, pero podría haber captado el olor de la muerte en él. Su ruido era efectivo a grandes distancias, así que debe haberse dado cuenta en qué condición se encontraba Sasuke cuando se paró frente a ella. Bueno, uno definitivamente querría creer que cometieron un error cuando uno de sus amigos estaba de repente frente a ellos como un no muerto. Su silencio continuo ante las afirmaciones de Ariane probablemente significaba que aún no había aceptado los hechos. Pero sus ojos y nariz tenían el poder de percibir la verdad mejor que cualquier humano. En mi forma esquelética, no pude ver impurezas no muertas como Ariane y otros elfos, ya que esa habilidad pareció verse afectada por mi maldición. Estaba en una situación similar a Chiyome y algunos otros del Blood-Earth Clan. Si bien pudieron recurrir al poder de los espíritus para usar habilidades especiales, no tenían manera de identificar a los muertos vivientes a simple vista. Kyun. Ponta lanzó un grito de aliento como si hubiera adivinado lo que había estado pensando. Bueno, no te engañarían las apariencias. Mientras acariciaba la cabeza de Ponta y la felicitaba, evalué lo que sabía. De alguna manera, la figura del hermano de Chiyome, Sasuke, había aparecido en el continente sur. Incluso yo había pensado que Sasuke se veía pálido cuando lo vi, pero su apariencia no había cambiado hasta el punto en que Chiyome no podía reconocerlo. Pero Ariane había hecho su declaración en un tono de hecho. Es fácil decir eso, pero ¿dónde está la prueba para respaldar tu declaración? Los otros líderes del clan asintieron con lo que dijo la cabeza caliente. Solo una persona, no, Ouyane, fueron los únicos que nos miraron directamente a Ariane y a mí. No tenía sentido presionarnos para obtener información aquí. No conozco las circunstancias personales de Chiyome Dono, pero sé que su clan ha estado investigando el paradero de ese hombre. Fue por pura coincidencia que nos encontramos con él aquí. Yo fui quien sugirió este viaje en primer lugar. Tal cosa. Uno de los líderes del clan intentó plantear una discusión en mi contra. ¿Qué logrará esto? 30 gigantes fueron avistados, 10 fueron encontrados en esta aldea, pero solo 5 fueron derrotados. No sé por qué los gigantes lo seguían, pero no hay otros pueblos en la dirección en que se dirigían. No solo los líderes, sino también los guerreros de los alrededores comenzaron a reaccionar ante mi pregunta. No tenía idea si había aldeas en la dirección en que Sasuke fue, pero lo dije de todos modos para medir sus reacciones. Los guerreros invadieron a los líderes del clan y les suplicaron que persiguieran a los gigantes. Oh fue quien puso fin a toda la conmoción. Seguiremos a los gigantes, confirmaremos el bienestar de la aldea y la protegeremos. Un grito de batalla sonó en la declaración de Ou. Cuando los guerreros se apresuraron a montar sus monturas de dragones, mis ojos se enfocaron en Ou cuando se acercó a mí. En una postura armada cruzada, hizo una declaración. Muéstranos. Diciendo solo eso, Ou y el resto de los líderes del clan regresan a sus monturas de dragones. Si bien no pude entender su razonamiento, entendí lo esencial. La buena voluntad que había estado construyendo para utilizarla en las negociaciones más tarde parecía haber sido utilizada para despejarnos temporalmente de la sospecha. Disculpas, Ardono. Chiyome, que había estado mirando en silencio la conversación, se disculpó y bajó la cabeza hacia mí. No hay necesidad de disculparse con Chiyome Dono. ¿Estarás bien de aquí en adelante? Una cosa era tratar con los gigantes, pero era otra cosa completamente diferente para Chiyome confrontar a su antiguo compañero. Chiyome me miró a los ojos y asintió con la cabeza. Este es el problema de mi clan. Así que las emociones crudas se filtraron en la voz de Chiyome cuando apretó su puño y se atragantó con la segunda mitad de su declaración antes de caminar hacia nuestro monte. Algo faltaba en sus expresiones y ella se portaba como un fantasma. Pregunté a Ariane, preocupada por la situación, sobre la situación. Ariane Dono, ¿no son muertos vivientes como Sasuke Dono? ¿No se supone que los muertos vivientes como él son raras? Ariane levantó una ceja ante mi pregunta y frunció el ceño. Mi imagen de los muertos vivientes eran los comunes como zombies y esqueletos, ninguno de los cuales se veía o se movía como lo hacía Sasuke. Se parecía más a un vampiro que a cualquier otra cosa, pero yo ni siquiera sabía si existían en este mundo. Los únicos monstruos no muertos ágiles que había visto eran los Ghoul Worms que encontramos en las cavernas cerca del territorio del Rey Dragón, pero incluso ellos todavía parecían cadáveres en descomposición. Sasuke pasó por un hombre bestia de orejas de gato común. Mientras que los elfos en este mundo podían detectar las impurezas no muertas que emitía, no podía ver nada a pesar de que podía ver las luces que emitían los espíritus activos. Esta es la primera vez que veo a un no muerto como ese. Sin embargo, mi padre, u otros ancianos del pueblo pueden saber algo al respecto.
Ariane miró en la dirección en la que Sasuke se había escapado mientras hablaba. Desafortunadamente, no tuvimos tiempo de regresar a la aldea y preguntarle. También existía la posibilidad de que no pudiera ayudarnos y todavía estaríamos a oscuras. No podemos hacer nada sin seguir a los gigantes. Dejando en esa declaración, me dirigí a nuestra montura de dragón en reposo mientras masticaba un poco de hierba y saltaba sobre la silla de montar. Agarré las riendas de la montura después de levantar a Chiome sobre la silla de montar y una vez Ariane se subió a regañadientes con un suspiro. Cuando miré hacia los otros miembros de la tribu del tigre, vi que Ou daba una señal frente al grupo. Los guerreros de inmediato salieron a las llanuras. Capítulo 106. Invasión. Dejamos la aldea principal de Ena en una atmósfera bastante ansiosa, pero ahora un estado de ánimo sombrío pendía sobre toda la fiesta. No, los guerreros de la tribu tigre todavía estaban enojados con los gigantes y la fuerza de sometimiento todavía se sentía tensa, por lo que no parecía que nada hubiera cambiado en absoluto. Era obvio por qué las cosas eran como eran. Chiome estaba sentada frente a mí, mis brazos se extendieron alrededor de ella para sostener las riendas de la montura de dragón, por lo que no había forma de que pudiera distinguir su expresión. Recuerdo que ella habló acerca de llevarle algo de carne kraken a su antiguo Sasuke cuando nos aventuramos a este continente en el Liebelta. Mi cuerpo actual era el de un esqueleto y con mis emociones embotelladas como estaban, no pude ofrecerle ninguna simpatía real a pesar de saber cuánto ella debe haber estado sufriendo. Si tuviera que recuperar mi cuerpo físico, mi razonamiento obstaculizaría la liberación de mis emociones reprimidas. No tendría tanta confianza en esa situación. La razón por la que fui capaz de pensar racionalmente sobre esto fue debido a que estaba en mi forma esquelética. Tal vez este tipo de estado es similar al desprendimiento emocional que tienen los soldados endurecidos. Sin embargo, Chiome aún no ha alcanzado ese estado. Ella no es una soldado con un largo historial de servicio, después de todo, ella es solo una niña pequeña. Negué con la cabeza y suspiré ante ese hecho. No soy tan bueno para pensar las cosas, por lo que no se pudo evitar. Con mi espada podía cortar cualquier enemigo, con mi escudo podía proteger a mis amigos de cualquier ataque, y con mi armadura, estaba a salvo de todo daño. Simplemente preocuparse por esto no resolverá nada. Bueno, supongo que cometí el error de dejar atrás mi espada y mi escudo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejamos la aldea destruida? Hasta ahora, solo he tenido 3 solicitudes para aplicar alivio del dolor con magia de recuperación. Como no podíamos darnos el lujo de bajar nuestra velocidad, tuve que tender la mano hacia atrás para invocar el hechizo, así que desde el costado parecía que estaba tratando de agarrar el trasero de Ariane. Suspiré y miré hacia el cielo para estimar el tiempo. La luz del día empezaba a destetar y el crepúsculo no estaba lejos. La hora del almuerzo probablemente ya había pasado. Poco después, la fuerza de subyugación llegó a la colina donde descansaba el pueblo. El pueblo ni siquiera ascendió a 10 Iuts. Una manada de ganado estaba cerca de la aldea y un grupo de guerreros frente a la aldea tomó nota de nosotros cuando nos acercamos. La aldea no mostró daños y todo parecía pacífico. Parece que los gigantes aún no habían llegado. A medida que disminuimos nuestra velocidad, Ou se detuvo y desmontó frente a las personas que se reunieron en la entrada del pueblo. También detuve nuestra montura cerca del pueblo. Sin embargo, tan pronto como lo hice, Ou se enfrentó a la fuerza de subyugación y comenzó a gritar instrucciones después de confirmar algo con los aldeanos guerreros. Los gigantes pasaron por esta aldea y se dirigieron hacia el norte. Mudarse. Inmediatamente partimos en esa dirección. Después de eso, los líderes del clan estaban a la cabeza de la manada y los vi cabalgando el uno cerca del otro, discutiendo algo. ¿Hubo algún tipo de problema? Esa pregunta fue respondida pronto. La fuerza de subyugación se detuvo sobre una pequeña colina. No, donde estábamos ahora era más o menos de la misma altura que las llanuras detrás de nosotros, y debajo de nosotros había tierras bajas. Desde aquí, incluso podía ver el mar abriéndose en el borde de mi visión. Había una suave pendiente que conducía a las tierras bajas y, como si estuviera dibujando una frontera desde el este al oeste, se había construido una construcción parecida a una pared en toda su superficie. Esta estructura era como una especie de muro de castillo, que se asemeja a la famosa Gran Muralla de China que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Había innumerables troneras rectangulares extendidas a través de esta pared, y era evidente que se trataba principalmente de un baluarte defensivo. Las troneras eran lo suficientemente grandes como para dejarnos ver los cañones. No, algún tipo de ballistas se había montado allí. Al ver todo esto, recordé haber oído de un hombre bestia que los humanos vivían detrás de una pared gigante al otro lado
lado de las llanuras. En ese caso, detrás de este muro debe estar el territorio humano. Para algunos de los miembros de la tribu del tigre, esta era la primera vez que veían estas paredes. Muchos de ellos no pudieron ocultar su sorpresa. Bueno, eso era de esperar frente a una arquitectura tan magnífica. Cuánta mano de obra y recursos eran para hacer tal cosa, ni siquiera podía entenderlo. Entonces, parece que los gigantes se dirigieron hacia la península del norte ocupada por humanos. Con esa declaración, Ou miró hacia la pared con una mirada molesta. Así que estábamos mirando hacia abajo en una península. Y este muro había sido construido para sellar dicha península. Sin embargo, noté que algo andaba mal con esa enorme pared. Uniformemente distribuidos a lo largo de este muro, se habían construido estructuras gigantes parecidas a torres, que probablemente servían como vigías y cuarteles. Sin embargo, no se veía a ninguna persona viva en ninguna parte. Cuando miré a los 150 guerreros a lo largo de la colina, pude ver que la tensión se acumulaba claramente entre ellos. No hay una sola persona en la pared, ¿es normal que quede desatendida? Las arrugas en la frente de Ou se profundizaron cuando miró hacia la pared y pensó en mi pregunta. No, siempre hay soldados estacionados cerca de la ballesta para defenderse de los hostigadores que aparecen. Una vez más miré hacia las murallas, pero aún no pude ver a nadie. De hecho, estaba bastante abandonado en este momento. Ou-sama. Uno de los guerreros gritó a Ou mientras cabalgaba en nuestra dirección hacia su montura de dragón. A juzgar por su apariencia, debe haber sido un explorador. La urgencia de su informe fue clara en su rostro. Ou giró su montura hacia el explorador que se aproximaba y silenciosamente le indicó que hablara con un movimiento de cabeza. Una sección de la pared ha sido violada. También están los cadáveres de múltiples gigantes que parecen haber caído en la batalla. Los líderes del clan y los guerreros de los alrededores comenzaron a moverse después de escuchar el informe. El muro ha sido violado. ¿Qué tan profundo es? Todo el camino. Los gigantes probablemente atacaron la pared de los humanos. Los líderes del clan y los guerreros se sorprendieron con esa información. Era difícil saber qué tan grande era la pared, pero debería tener aproximadamente 10 metros de altura. Sin embargo, dado que los gigantes tenían una altura promedio de 6 metros, la pared no habría sido un gran obstáculo considerando su fuerza y resistencia. El hecho de que varios gigantes hayan sido asesinados, demostró que incluso los humanos podrían oponerse a ellos en cierta medida. Muy probablemente lanzando lanzas en su pecho con sus ballestas. La pared ha sido violada. No pude pasar de esa pared sin importar lo que intenté. Ese tipo lideró a los gigantes hacia el asentamiento humano desde el principio. Mientras los otros líderes del clan gritaban, Ou estaba pensando en lo que el explorador había informado. Todos los guerreros convergen en la brecha en la pared. En su orden, todos se dirigieron hacia la sección este de la pared. La ubicación en cuestión no estaba tan lejos. En el lugar donde se había roto la muralla, las enormes murallas se habían reducido a una montaña de escombros. Uno podría incluso ver el otro lado desde aquí. Alrededor del agujero en la pared, había innumerables rastros del alboroto de los gigantes, con flechas de ballesta cubriendo el suelo frente a la pared como un matorral. 6 gigantes muertos yacían a este lado de la pared destruida, todos ellos con grandes flechas en forma de lanza sobresaliendo de sus pechos. Hubo el cadáver ocasional de un soldado, pero no hay señales de ningún sobreviviente. Entonces vi una figura corriendo hacia las praderas desde detrás de la montaña de escombros. ¿Qué? Basado en las reacciones de los guerreros, no fui el único que lo vio. Aproximadamente alrededor de los 20 años, le habían arrancado una oreja y tenía la cola bastante corta. No tenía idea de qué tribu era esta persona, pero definitivamente era un hombre bestial. Planchas negras, unidas a cadenas rotas, estaban envueltas alrededor de las extremidades y el cuello de la persona. Cuando el hombre se acercó, su ropa desgastada y desgarrada se hizo notable. Probablemente había sido un esclavo trabajando cerca de la pared. Cuando vio la fuerza de subyugación de las tribus tigre, debe haber salido corriendo de su escondite. O eso creía hasta que vi trozos de la pared desmoronándose y un gigante que aparecía del otro lado de la pared. El rugido que acompañaba al gigante hizo que el joven esclavo bestia se encogiera de miedo. Todos, no permitan que el gigante lo alcance. Mata al monstruo. En la orden de Ou, los guerreros cargaron abajo de la colina con un grito de batalla. Sin embargo, no participé en el cargo y me quedé quieto. Era de esperar.
Mientras parecía que solo estaban cargando hacia adelante a toda velocidad, los guerreros lograron mantener una distancia pareja entre ellos. Esto no era algo que un aficionado pudiera aprender haciendo simplemente observándolos. El gigante dejó escapar otro rugido cuando el suelo alrededor de él comenzó a retumbar. Sin embargo, todavía había un poco de distancia entre el gigante y los guerreros, mientras que el esclavo estaba dentro del alcance del gigante. El gigante ya había puesto su mirada en el joven esclavo. Los guerreros no llegarían a tiempo, así que invoqué un hechizo para crear una apertura. Poder completo. Flame Bullet. Cuando puse tanta fuerza como pude en el hechizo, la enorme bola de fuego que se formó en mis manos levantadas estaba lo suficientemente caliente como para calentar mi casco. Los guerreros se sorprendieron cuando miraron hacia atrás y vieron el tamaño de la bola de fuego. Casi todos los ojos estaban fijos en la bola de fuego mientras cortaba el aire en un curso de colisión con el gigante. La bola de fuego voló sobre las cabezas de los guerreros que cargaban y atrapó al gigante en el centro de su pecho con una llamativa explosión. ¡Oh! Mira, Ariane Dono, logró alcanzarlo. ¿Esperarlo? Ni siquiera apuntaste esa cosa. No había sido mi intención golpear al gigante, solo quería detener su movimiento. Es por eso que hice que la bola de fuego fuera tan grande, no esperaba que volara tan rápido. Para cuando el grupo de subyugación había alcanzado al gigante, su cuerpo carbonizado yacía en el suelo inmóvil. Como estaba cubierto de pelo negro, era difícil saber dónde estaban las quemaduras. Cuando los líderes del clan lograron recuperar el sentido, corrieron hacia el joven esclavo, y me pidieron que lo tratara cuando llegué a su ubicación. De cuando los Giants atravesaron la pared todos los demás estaban, yo era el único. El joven comenzó a responder las preguntas de O después de que lo sané con mi magia. Mirando debajo de sus ropas andrajosas, su malsana delgadez mostraba que estaba desnutrido. ¿El pueblo se llama Tajiento? ¿Todavía hay otros hombres bestia encarcelados allí? El joven silenciosamente asintió con la cabeza ante las preguntas de seguimiento de O. Los líderes del clan comenzaron a discutir qué hacer con la respuesta del joven. ¿Qué haremos? Ahora que se han roto las paredes, esta es una buena oportunidad, ¿verdad? Podemos aprovechar el caos mientras los Giants se vuelven locos en Tajiento. Tenemos que decidir ahora, una vez que pasa el problema, también lo hace nuestra oportunidad de atacar. No conocemos la escala de la ciudad, será imposible cubrir todo si es del tamaño de Fernández. Entonces, acabamos de abandonar esta oportunidad. Mientras los líderes del clan discutían las cosas entre ellos, los guerreros comenzaron a expresar sus opiniones, mientras yo seguía centrado en O. O y el resto de ellos eventualmente unieron sus brazos cuando llegaron a un acuerdo. Invadiremos la ciudad humana y rescataremos a los hombres bestia esclavos. Los humanos han atacado y encarcelado a nuestros hermanos por demasiado tiempo. Sin embargo, ignórelos cuando sea posible y concéntrese en liberar a los esclavos. Si un gigante bloquea tu camino, mátalo. Esté atento a la señal de retirada. Saludos estallaron de los guerreros cercanos. Los 150 miembros de los grupos de subyugación se dividieron en 7 unidades de infiltración. Bueno, 8 si incluiste mi grupo. Mis hombros cayeron al pensar en la tribu del tigre vs batalla gigante. Entonces mis ojos se posaron en Chiome, mirando hacia la distancia, y recordé el otro problema que quedaba. La revancha se acercaba rápidamente.